metabolismo es una característica de los seres vivos, es el proceso químico en el cual los alimentos, las calorías que contienen los alimentos son transformadas en energía que utiliza el organismo y la célula. Se divide en dos partes, el catabolismo y el anabolismo. El metabolismo se refiere a las moléculas complejas que hay, de ahí se destruye y se forman moléculas simples, y existen tres fases. La fase inicial es donde los elementos nutritivos se degradan y liberan sus componentes principales. En la fase final, el acetilcoenzima A da lugar a moléculas elementales como lo es el agua y el dióxido de carbono. En el tema de la composición de los seres vivos, dice que todos los seres vivos contienen células, o sea, tienen células. A toda la materia orgánica que constituye la célula se le llama protoplasma y está compuesto por de 50 a 70% de agua, 16% de proteínas, 14% de lípidos, 0.5 de carbohidratos y 4.4 de sales minerales. La primera de las propiedades del protoplasma es la irritabilidad, que es cuando el protoplasma reacciona a cierto estímulo, tal como las medusas lo hacen cuando se le presentan actividades neuromusculares. La conductividad es la segunda propiedad del protoplasma, que se refiere a transmitir de un punto a otro un efecto dentro de la célula. La tercera propiedad del protoplasma es la contractilidad, que se refiere a cambiar de forma o más bien su reducción de volumen sin alterar su masa muscular. Esta propiedad está muy desarrollada por las células musculares. Motilidad es la facultad que tiene el protoplasma de hacer movimientos activos como los cilios o flagelos en el medio. El metabolismo del protoplasma se refiere a las reacciones químicas que ocurren en él, tales como la digestión o la respiración. La reproducción del protoplasma se refiere a la formación de nuevas células semejantes a la original por medio de distintos métodos. Bioelementos primarios son los elementos mayoritarios en la materia viva, que son los glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Constituyen el 95% de la masa total y son indispensables para formar las biomoléculas, que son 4: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que juntos forman CHON. Bioelementos secundarios se encuentran en el cuerpo, pero en menor proporción que los primarios. Son moléculas indispensables para el ser humano que no contienen carbón como componente y se dividen en dos: sales minerales y agua. Ese es el agua y esas son las sales minerales. Moléculas orgánicas son moléculas compuestas mínimo por carbono, hidrógeno y oxígeno. Se dividen en lípidos, glúcidos, proteínas y ácidos nucleicos. Los lípidos son moléculas gigantes muy complejas que su principal función es la energía de reserva. Aquí tenemos el colesterol malo y el colesterol bueno. Lípidos saponificables simples. Solo llevan carbono, hidrógeno y oxígeno. Se dividen en aglicéridos y séridos. Los lípidos saponificables complejos se dividen en fosfolípidos y glucolípidos y contienen carbono, hidrógeno, oxígeno y a veces nitrógeno, azufre y fósforo. Los lípidos insaponificables se dividen en tres, que son esteroides, terpenos e icosanoides. Hidratos de carbono. Son formados por mínimo un átomo de carbono, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Su principal función es la energía de uso inmediato. Aquí hay plátanos. Los monosacáridos están formados por una molécula de 3 a 9 átomos de carbono y funcionan como energéticos y componentes de células mayores. Entre los monosacáridos más importantes encontramos la glucosa, la fructosa y la galactosa. Los oligosacáridos son glúcidos formados de 2 a 10 monosacáridos, y entre los más importantes son la sacarosa, que está formada por una glucosa y una fructosa. Se encuentra en las plantas. También la maltosa, que se forma de la descomposición del almidón, y también la lactosa, que se le conoce como el azúcar de leche. Los polisacáridos están formados de 10 o más monosacáridos. Son sustancias de reserva y son fuentes de oligosacáridos y monosacáridos. En ellos encontramos el almidón, el glucógeno, que funcionan como reserva de energía, además del ácido hialurónico, que es el responsable de la elasticidad del cuerpo, y de la celulosa, que la encontramos en las plantas. Proteínas. Su composición mínima es de carbón, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Su unidad básica es el aminoácido y entre sus funciones están la reproducción de células.
traspaso de genes y funciones catalíticas. Ácidos nucleicos. Son cadenas de nucleótidos con información genética que se traspasa de manera hereditaria. El ADN son las iniciales del ácido desoxirribonucleico, que es una estructura de doble hélice parecida a las de una escalera en espiral. Contiene 4 nucleótidos que se distinguen por sus bases hidrogenadas: adenina, guanina, citosina y timina. El ADN contiene instrucciones genéticas para el desarrollo y funcionamiento de los seres vivos. El ARN son las iniciales del ácido ribonucleico, que a diferencia del ADN es lineal. También cuenta con 4 nucleótidos, a diferencia de que la timina se reemplaza con el uracilo. Hay de 3 tipos: el mensajero, el de transferencia y el ribosomal. Estos participan en la síntesis de proteínas. Las bases nitrogenadas se dividen en 2: purinas, que son las grandes, en las cuales está la adenina y guanina, y pirimidinas, que son las pequeñas, que se encuentra la citosina, la timina y el uracilo para el ARN. Las bases nitrogenadas se aparean de la siguiente manera: adenina con timina, guanina con citosina, citosina con guanina y timina con adenina. La replicación del ADN es la capacidad del ADN de hacer una copia de su molécula. Para que esto pueda hacerse, se necesita la ayuda del ADN helicasa, que rompe los puentes de hidrógeno del ADN para que llegue el ARN mensajero y genere una copia con la ayuda del ADN polimerasa. Cada 3 bases nitrogenadas que se copian se le llama codón. El ARN de transferencia, también llamado pepenador, recoge las bases nitrogenadas regadas por todo el citoplasma. Cada 3 bases que recoge se le llama anticodón. El ARN mensajero y de transferencia llegan al ribosoma, donde se genera la síntesis de proteínas, donde el ARN ribosomal busca que un codón y un anticodón coincidan con sus bases nitrogenadas y así se genere la unidad básica de la proteína, un aminoácido.